lleno en la política funense. Vamos allí y ya lo tenemos aquí en los estudios de Metaverso al concejal de Juntos por el Cambio, Nacho Rimini, ya es un amigo de la casa. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Conseguiste lugar para estacionar? Vengo del consejo. Viene el consejo, vino a pata, está bien. Vine a pata. Bueno, queremos hablar un poco de cómo está la situación en Funes. Sabemos que este último tiempo viene un poco complicada en algunos puntos, ¿no? Uno de ellos es la seguridad, porque aunque muchos no lo señalen, nosotros sabemos de hechos que vienen ocurriendo en materia de seguridad y que quedan ahí, casi te diría, en el limbo y no se comunica. Muy mal. Mirá, la seguridad es el principal tema que vemos en el reclamo del vecino hoy en día. Lo vemos cara a cara porque el reclamo de los vecinos es claro, y hasta en redes sociales donde el intendente tal vez hace algún planteo respecto a alguna obra o alguna actividad y la gente pide seguridad. La semana pasada hubo una reunión de 50 vecinos en robo en zona 8 y 6, básicamente el corredor de Tomás de la Torre, si te ubicás, Maxi, donde se juntaron al comisario, al jefe del comando y al coordinador de control urbano, Aucar, 50 vecinos a reclamar por la ola de robos que se está viviendo en la zona. Obviamente que los robos que se viven en la ciudad de Funes tienen determinadas características que disienten de lo que pasa en Rosario, pero lo que se está viendo es que el descontrol en Rosario se está desbordando, ¿no? Entonces me parece que la seguridad es lo principal que se va a tener que encarar de acá en adelante, porque queremos seguir manteniendo las características de ciudad tranquila, de una ciudad armoniosa, de poder manejarte tranquilamente en bici, de poder moverte con tus hijos. Y la verdad que da un poco de temor lo que se está viviendo, porque los escruches se están incrementando, las entradas para robar tubos de gas, por ejemplo, bicicletas, robos en la vía pública, como ha pasado con esta pobre chica que estaba en la parada de colectivo y fue asaltada y tuvo que terminar en el ECA. Entonces eso es algo que no es normal a la dinámica de la ciudad. ¿Y por qué pensás que también del Ejecutivo local quieren esconder esto o no hablarlo? Porque digo, primero para saber de un síntoma hay que reconocerlo, evidentemente, ¿no? Da la impresión de que no lo reconocen lo que está ocurriendo en seguridad, que lo que puede determinar también, si no controlan, no toman cartas en el asunto, digamos, puede terminar en una escalada mucho más amplia. Comparto. Me parece que es una característica muy clara de este gobierno que viene en sintonía con el gobierno nacional y provincial, ¿no? La falta de diagnóstico. No diagnostican la inflación, no diagnostican la seguridad, consideran que son sensaciones. Bueno, me parece que viene esa bajada de tratar de ocultar debajo de la sábana, debajo de la alfombra, lo que pasa en materia de seguridad. Me parece que es un tema muy delicado que no solamente se resuelve con nuevas cámaras en los accesos, porque estamos viendo que eso no alcanza, ¿no? Hay muchísimos ingresos en la ciudad que se están tomando paralelamente, por ejemplo, en el barrio Los Morros, donde vemos que descargan los autos por autopista y se meten dentro del barrio y evitan cualquier ingreso por Galindo, para darte un ejemplo de lo que es el ingreso a la ciudad. Entonces, a ver, me parece que el tratamiento tiene que ser integral, que tiene que estar diagnosticado. Me parece que hoy, teniendo un diagnóstico claro de la cantidad de uniformados que tenemos y la cantidad de móviles, que son 10 móviles, 3 en comisaría y 7 en comando, tenemos que tener una mejor coordinación entre las fuerzas policiales, y ahí falta voz de mando, ¿no? Porque realmente uno ve que en los corredores se ve presencia de la policía, en ruta, en Galindo, en Fuerza Aérea, pero no recorriendo los barrios. Eso es fundamental. Y es algo que se venía haciendo en el pasado y no entiendo por qué no se realiza más. Entonces, me parece que en primer lugar, en primera instancia, Santa Cruz no puede esconder o tapar el sol con las manos en un tema que es tan delicado. Yo siempre venía diciendo, y lo planteé en este programa, es que Funes no vive dentro de una burbuja, ¿no? Nosotros cuando hablábamos en la ordenanza de lavado de activos planteábamos eso. Tuvimos un caso de un asesinato de una persona en Villa Golf por un hecho delictivo relacionado al narcomenudeo. Entonces me parece que no es un tema ajeno a la realidad de Funes, que nos pasa por al lado y el delito salta de Rosario a Roldán, así como por ósmosis. Bien, claro, tal cual. Y aparte también cabe mencionar que el gobierno de Santa Cruz ha sido uno de los más beneficiados dentro de la gestión de Perotti en materia de recursos. Efectivamente, ha tenido adelanto en una gran cantidad de programas. Ya lo hemos escuchado a Escalante la semana pasada reclamando recursos. Uno celebra la obra pública en Funes
entiende que Funes tiene determinadas características y tiene un crecimiento demográfico muy importante que requiere accesos, por ejemplo, mayor cantidad de accesos con autopista, pero también se está viendo, y es muy, muy llamativo, que las localidades que no gobierna el peronismo no están recibiendo nada. Hablo con el presidente comunal de San Jerónimo, con el intendente Daniel Escalante de Roldán, hablo con chicos que están siendo en presidencias comunales del sur santafesino y se encuentran en situaciones muy graves donde lo único que cuentan son el recurso de fondos de obras menores. Hace poco los diputados nuestros del espacio publicaron un informe donde se veía los fondos COVID, cómo se manejaban discrecionalmente a favor de determinadas municipalidades en contra de otras. Entonces me parece que hay que tener un perfil más equitativo con respecto a la distribución de recursos y más teniendo en cuenta aquellos temas que los intendentes y los presidentes comunales tienen que afrontar y que son la salud, la seguridad y la educación, que muchas veces traspasa el ámbito provincial. La semana pasada hablábamos, ¿no? Y contábamos algunos que otros hechos que ocurrieron aquí en la ciudad de Funes, en los cuales personas que hoy ocupan un cargo público fueron protagonistas de algún que otro escándalo y digamos, de algún hecho que afortunadamente no se cobró la vida de nadie, porque manejar en un estado de ebriedad terrible, y hoy ves que esa gente ocupa, por vínculos políticos o vaya a saber qué otro menester, hoy ocupan cargos políticos importantes, tanto en la justicia como también en el ámbito del Ejecutivo, y mucho se habla de esta Funes, ¿no? Que evidentemente es muy pujante por un lado, y que la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar con vos, hablábamos de esta no planificación de una ciudad que va creciendo demográficamente. Y en todo ese crecimiento se van viendo y se soslayan, algún que otro hecho, por lo menos que hace ruido. No, hablarte de por qué no se investiga, vos sos concejal, sos uno de los más críticos de la gestión de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a una cuestión puntual. Cuando se van aprobando distintos desarrollos inmobiliarios en la región, ¿cómo hace el municipio, que evidentemente la gestión de Santa Cruz no lo hace, para llevar transparencia a eso? Vos, evidentemente, vamos a ser sinceros, la gente, Nacho Rimini es uno de los que más mide para ser candidato a intendente en la ciudad. Hay mucha gente que le duele esto, pero hay que decirlo. Mide muy bien y uno habla con vecinos de Funes y te señalan como no te quiero quemar, pero te señalan como también uno de los que puede llevar a tomar las riendas de esta ciudad, que creció demográficamente, que también van apareciendo distintos tintes oscuros. ¿Cómo haces? ¿Cómo harías vos en este caso para ir revertiendo toda esa situación, por lo menos para llevar un poco de claridad a todo ese asunto? Mirá, la percepción del vecino respecto al crecimiento demográfico y económico de la ciudad y tiene mucho que ver o hay una mirada respecto a que hay una gran cantidad de recursos que no se están volcando específicamente a la obra pública en forma sana, ¿no? Entonces hay una realidad y te lo marco bien definido. Cuando nosotros vemos algunas licitaciones o algunos procesos de obra pública que se encaran a nivel provincial y a nivel nacional, vemos determinados requisitos, ¿sí? Claro. Una licitación hecha y derecha, con todos los requisitos que marca el pliego nacional o provincial, y acá vemos que se vienen saltando todos los mecanismos de control. ¿Qué quiero decir con esto? Se afectan partidas específicamente para determinadas obras públicas, pavimentaciones, realización de intertrabado, y muchas veces el consejo acompaña estas medidas, y el justificativo es el alto nivel de inflación que come las partidas públicas, pero de esa forma se deterioran todos los indicadores de transparencia, ¿me entendés? Porque si vos tenés que comprar un móvil y necesitas hacer una contratación directa porque preferís hacerlo de ese modo y no con un concurso de precios donde hay antecedentes de oferentes, claramente lo que estás haciendo por fuera de la inflación es generando un sesgo de transparencia. Entonces, la realidad es que amparándose en la inflación, están logrando autorizaciones con recursos que son prácticamente municipales del vecino, que vienen de los desarrollos en plusvalía, que no tienen un mecanismo de control. Y eso tal vez, como te lo respondo, con 68 pedidos de informe que hicimos durante 2022 que no fueron respondidos, ¿no? Nosotros le pedimos al secretario de Hacienda... ¿Cuánto, perdón? 62. 68. 68. Nosotros le pedimos al secretario de Hacienda, antes del tratamiento del aumento de la tasa del mes de septiembre, porque te recuerdo, en Funes funciona la polinómica. La polinómica fue autorizada en marzo de 2022 y vence en marzo de 2023. Es bimestral. ¿Qué quiero decir con esto? Tomamos los aumentos del bimestre de una serie de ítems
y se actualiza la tasa. En enero la tasa aumentó en promedio 10%. Bueno, antes de ese aumento del 10% hubo dos aumentos discretos. ¿Qué te quiero decir? La tasa se aumentó por coeficiente de polinómica y por indicadores específicos. Sí. Y nosotros le pedimos al secretario de Hacienda que nos remita un informe, no solamente de la recaudación del ítem de TGI, sino que cumpla con la ordenanza de plusvalía y mande los informes de los saldos y los movimientos de las cuentas. Nos mandó lo que quiso, nos mandó un papel informal que ni siquiera es un expediente ingresado dentro del Consejo para que lo vea la ciudadanía y los medios, donde se ve el estilo de recaudación, donde se ve cuánto se recauda por cuenta, que está el 56%, pero nada que tenga que ver con los ingresos de plusvalía, y eso hay que hacerlo, y eso es sencillo, hay que cumplir la ordenanza marco, ¿sí? La ordenanza marco dice que hay que mandar informes bimestrales de cómo se han utilizado los recursos, en qué se han destinado, cuánto ha ingresado, cuánto ha salido, para tener un seguimiento de recursos que son extraordinarios. ¿Sí? Digo, Eso. ¿no? ¿Y por qué pensás que no apoyan la transparencia? Porque digamos, el mensaje que me estás dando es, digamos, en Funes, el intendente y la gestión del intendente no acompañan que todos estos procesos sean transparentes. Hay vicios de transparencia muy grandes y generan dudas enormes sobre cómo se administran los recursos. Entonces, nosotros de la campaña 2021 estamos hablando de recursos en plusvalía por 10 millones, ahora lo estimamos cerca de los 18 millones. Entendemos que muchos van a ser volcados directamente en obra pública, y eso puede tener un mecanismo positivo, pero la realidad es que el intendente no tiene las mínimas ganas y no tiene ni el mínimo interés de generar transparencia, y lamentablemente los mecanismos legislativos hoy no están funcionando. ¿Por qué? Porque no se responde ni un informe, y la justicia eso termina volcándolo. ¿Qué pasa? Cuando haces una denuncia a la justicia, te plantea que es un problema de índole político local. Entonces, lo que hay que avanzar es mayor nivel de medidas de transparencia. Hay un concejal, y yo también he presentado un proyecto para generar una auditoría, un sistema de auditoría, Sí. una especie de tribunal de cuentas, y nosotros tenemos que abrir las cuentas municipales, y me parece que ese es el camino, y no es algo que es, una panacea. ¿Qué te quiero decir con esto? Es algo relativamente sencillo, más con las tecnologías que hay, ¿no? Y con las redes sociales, con internet, y con una buena página que acerca al vecino lo que se recauda, porque todo lo que se obtiene en plusvalía, en concepto de plusvalía, no es propiedad de Rolly Santa Cruz, es propiedad de todos los vecinos de la ciudad. No, y aparte también hay muchos barrios cerrados que se van abriendo. Actualmente, ¿cuántos llevan habilitados? La gestión de Santa Cruz, ¿cuánto lleva? Está cerca de 12. 12 barrios. Sí, más la propiedad horizontal que se autorizó en el último tiempo, que no se cataloga como barrio cerrado, pero es una urbanización. ¿Y cuántos más piensan habilitar? No, eso o por lo menos debería tienen en eso punta. y en este momento en el Consejo no hay ningún otro. Sí, hay ruido de algunos barrios cerrados más, pero no tendría información exacta porque eso lo maneja el Ejecutivo, ¿no? Nosotros lo vemos cuando llega el Consejo. Bueno, mira, yo voy a empezar a dividir. Acá podemos decir que ampliamos la grieta. Para mí es recontra importante cómo alguien... ¿Te gusta la empanada a vos, no? Sí, Las empanadas de carne. de carne. De carne Dulce o salada. Salada. Bien, está bien. A mí la dulce medio no me gusta. Me hace un poquito de... Hay un test de personalidad que hemos preparado acá en Metaverso. Ojo. Pero es importante esto. ¿Cómo... Suena fuerte, señora, siéntese, pero sería cómo se come la empanada Nacho Rimini. Y hay 3 puntos importantes de cómo Nacho Rimini, en este sentido, prefiere por dónde arranca. Número 1, la punta, que allá hay varios que se ponen, no se rían. Después el medio y el número 3. Mira, el medio. No, claramente me parece que por una cuestión de tradición el número 1. El número 1, también. Me parece que es una cuestión de tradición, ¿no? De costumbre. Bueno, después te vamos a pasar por privado. Qué significa comerse el número 1. Hay mucho. Allá los chicos, también el A1. También, bueno, eso también el A1. Bueno, y a mí me gusta a veces dejar, cuando tiene mucha masa la dejo. Y puede ser, porque pierde... No, me siento culpable si como harina, ¿entendés? Me pasa lo mismo con la tarta. Digamos, con la tarta también dejo los bordecitos. Dejo los bordes. Sí. Falta el 4, Falta la parte trasera. La parte trasera. Está bien. Bueno, esto vamos a hacerlo con todos los políticos. Es un test de personalidad. Bien, perfecto. perfecto. Dice mucho de uno. Es una persona práctica que va a lo que tiene que... A mí me gusta ser práctico y resolutivo. Eso te quería preguntar. No quiero dar vueltas. Venís muy bien para intendente. Dios quiera que sí, nosotros No trabajamos... te quiero pinchar, pero digo, venís muy bien. Sí, no me querés quemar y soy No muy cabulero, Está pero estamos bien parados, tenemos un buen armado, tenemos un armado y si mañana fueras intendente, Sí. ya. A Santa Cruz que dice que va para gobernador. Sí.
Está bien. Yo quiero Eso ser lo dudo, me Yo parece quiero ser que- campeón del mundo. Aparte dijo Santa Cosa que iba a ser, acá me dijo a mí, que iba a ganar la intendencia de Funes con el 70% de los votos. Le digo que eso es Perón. Y empezamos ahí. Después negociamos en un 35-40. Así que de 70 a 30 le digo, terminemos la nota acá, Santa Cruz, porque vamos a ir en Vamos de 20. empate técnico. No, pero si mañana fuera intendente, rápido, ¿qué haría? Lo primero. 3 medidas claras: armar un plan urbano de planificación de obra pública y de ordenamiento territorial. Segunda medida clave, una auditoría para ver cómo se estuvieron manejando todos estos meses los recursos. Y también tenemos que trabajar en materia de seguridad y prevención con la provincia para seguir manteniendo las características de la ciudad. Y eso es Bien. fundamental. Y si hay cosas en esa auditoría, cosas que no cierran, ¿va a la justicia? Por supuesto que sí, como lo hicieron todos los intendentes radicales de toda la región, que tenemos una característica muy clara que respecto a la transparencia y que lo hemos hecho y no hemos amagado, como un intendente recientemente que dijo que iba a auditar las gestiones de 2019 a 2003 como si fuera un mismo grupo, y ni siquiera ha emitido algún dictamen respecto a lo que ha pasado en los últimos 4 gobiernos de Diego León Barreto. Entonces, ¿por qué será? Bueno, lo valoraremos, lo diremos en otro momento, pero fue así. Nacho, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición de lo que necesiten. Nacho Rimini, concejal de la ciudad de Funes, también ya ha lanzado casi, podemos decir, precandidato a intendente de la ciudad. Hoy sí. Hoy sí. Hoy estamos trabajando en el armado, y tenemos un candidato a gobernador, un espacio importante, y me parece que el regalismo tiene que tener representación en Funes. Perfecto. 11 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina. Le dejamos saludos a José, que lo tenemos enganchado del otro lado. Te dejo un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, también un fuerte abrazo. Vamos a una tanda. Seguimos con mucho más de Metaverso, dale. Si estás escuchando,